Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El video del día de hoy es muy importante para mí porque al fin vamos a empezar con la remodelación de la lavandería. Sí, señores, de verdad que tenía mucho tiempo queriendo hacer esto y lo más importante es que lo vamos a hacer con materiales que ya teníamos, que nos habían sobrado de proyectos anteriores. La verdad es que es una remodelación a bajo costo, así que bueno, vengan y les enseño. Bueno, esta es nuestra cocina, ya ustedes la conocen. Y bueno, esta cocina la remodelamos y la cambiamos completamente. Les voy a dejar aquí la foto del antes de la cocina para que tengan una referencia. Y la verdad, yo amo mi cocina, la adoro, me encanta cocinar aquí y me siento súper feliz. Pero bueno, ahora lo que vamos a remodelar es lo siguiente. Esta área del hogar no le hemos hecho absolutamente nada desde que nos mudamos. El área de la lavandería ha estado así tal cual. Lo único que hicimos fue instalar nuestra lavadora cuando nos mudamos en este apartamento. Y mandamos a instalar este tanque de agua porque, señores, yo vivo en Venezuela. Lo único que se ha hecho en este espacio, miren que ni hemos pintado, pintamos hasta aquí. Aquí se ve que está el blanco sucio o el amarillo ese. En video creo que no se notan mucho las manchas, pero sí tiene manchas, o sea, de que de verdad hay que como que pintarlo. También quiero pintar esos tubos porque están como manchados y la verdad es que se ven feos. Y bueno, nosotros lo vemos cada vez que Adrián va a llenar el tanque y todas esas cosas. La verdad es que sí tenemos pensado tapar el tanque, pero bueno, eso yo creo que va a quedar para otro video. No sé si quede para este. Lo que sí vamos a hacer el día de hoy es empezar con esta pared a pintarla y a cambiar los tubos esos también. Vamos a pintarlos para que esto quede más bonito porque, señores, adivinen qué, quiero instalar aquí unas repisas, que es por eso que está ese material ahí desde hace días. Son las tablas para la repisa, pero bueno, hay que lijarlas, hay que barnizarlas. Adrián David tiene que hacer eso, él ahorita está trabajando. Así que bueno, señores, vamos a empezar lijando esta pared. Muy importante, antes de empezar a lijar, nos colocamos los guantes para proteger nuestras manos. Y ahora sí podemos empezar. Y bueno, yo tengo este taquito que ahí pongo la lija y se me es mucho más cómodo lijar. Empecé lijando todo el tubo. Y bueno, me di cuenta que arriba del tanque, señores, ay, qué vergüenza. Me da pena, pero bueno, es la realidad, señores, es la realidad. Miren la cantidad de tierra que se acumula arriba del tanque, como que si yo no sé, como que si yo estoy en construcción aquí dentro de la casa. Ay, no, demasiada tierra, qué vergüenza. Después de lijar el tubo, le quité ese polvillo muy bien con un trapito, ya que no queremos que la pintura se llene de polvo. Aparte de eso, hace que no se adhiera bien también. Es importante limpiar muy bien. Así como lijas muy bien, es importante después limpiar muy bien todo eso para que se pueda adherir muy bien la pintura. Y ahora sí empezamos a pintar
Y bueno, como pueden ver, empecé con la parte de abajo del tubo, ya que la parte de arriba me tenía que montar en una silla. Miren, yo soy alta, pero de verdad que eso es alto, pues el tanque es grande. Y bueno, me tuve que montar en la silla para poder llegar hasta el último pedacito del tubo y hasta estirada, porque imagínense, de verdad que eso es como profundo ahí. En el video como que no se nota tanto, pero sí. Y bueno, ya que pintamos el tubo, procedemos a pintar la pared. Obviamente son dos pinturas totalmente distintas. Para pintar la tubería utilicé el hidroesmalte. Al día siguiente. Y bueno amigos, es el siguiente día. Ayer no les seguí grabando porque las primeras manos de pintura se veían como transparentes, como que no cubrían bien. Ya después, a partir de la tercera mano, es que se empezó a ver la diferencia. Así que vengan y les enseño cómo vamos. Esto es un desastre porque, bueno, estamos en obra, señores. Miren cómo vamos. Esto se ve súper más blanquito. Ahora queremos cubrir esta cerámica porque no nos gusta el tono y no combina con nuestra cocina. Así que, bueno, yo tenía pensado colocarle de este mismo papel, déjenme, me vengo para acá atrás, de este mismo papel de mármol que pedí en Shein hace tiempo y todavía tengo ahí, pero Adrián me está comentando que esta cerámica, no sé si ven, tiene relieve y el relieve de la junta, pues. Y ese relieve se puede ver reflejado en el vinil. Así que ahorita vamos a Mango Bajito a ver si conseguimos algo que pegar ahí. Y si no, se va a colocar el mismo papel. Vamos a ver, pero ojalá si consigamos algo mejor, con lo que destaque más esa parte de la batea. Y bueno amigos, Adrián David me dijo que primero teníamos que hacer mercado. Así que bueno, aquí estamos. Él estaba pidiendo las cosas y yo comiendo. Muy importante. Este supermercado creo que no se los había grabado. Es Ratán, en la isla de Margarita. Así que bueno, uno de los Ratán. Hay varios, pero bueno. Aquí ya estamos comprando, agregando las cosas al carrito. Tengo muchos videos en mi canal donde les enseño cómo hacemos nuestra compra quincenal. Así que esta no se los grabé porque estamos en remodelación, señores. Pero bueno, para que se den una idea cómo es el supermercado aquí en la isla de Margarita, Venezuela. Y bueno, no puede faltar en la compra lo más importante, señores, Mifli. Lo amo. Después de hacer el mercado, sí nos fuimos a Mango Bajito y miren lo que conseguimos. Sí, señores, conseguimos los paneles de vinil, pero son gruesos, o sea, no es un papel de vinil como tal, sino tiene como una goma espuma atrás, es grueso y es súper brillante y grande, de verdad que nos encantó. Mide 60 centímetros por 30 cada panel y cada panel costaba $2.50, sí. Por la medida de nuestra batea tuvimos que comprar 5 paneles, abajo ya no había, así que tuvimos que llamar a un muchacho para que nos bajara los paneles y después de comprar eso nos fuimos a desayunar. Y miren, aquí estábamos en el sitio, pedimos unos pastelitos andinos de desayuno, estaban demasiado deliciosos. Este era de pizza y pedí otro de plátano con queso. Bueno, ya llegamos hace rato de hacer las compras y bueno, me voy a poner a acomodar las cosas del supermercado para después enseñarle cómo vamos aquí en la lavandería. Aquí pasé un buen rato, señores, no se los grabé todo porque, como les he comentado, tengo muchos videos en mi canal dedicados a hacer la despensa, el mercado y todo lo demás. Este era de lavandería. Yo organicé la comida, estas son bolsas que tenemos que doblar, esto es basura que hay que sacar. Adrián me montó una sopa, porque es domingo. Y bueno, ya abrió estos agujeros, como pueden ver. Ahora falta que coloque las repisas. ¡Ay, coño! Me di con ese martillo.
Aquí Adrián David estaba agregando la mecha y unos tornillos especiales que estaba colocando para que no colocar, ¿saben? La típica repisa que se ve la base, sino que fuera así como al aire la repisa. Por eso se tardó un poquito más, pero bueno, de verdad que le quedó perfecta esa idea porque se ve súper elegante y le quedó espectacular. Aquí le estaba abriendo los huequitos a la madera y bueno, ya ahora sí las va a pintar para colocarlas. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. Y bueno, lo siguiente que va a hacer es que quitó esa toma, señores. Sí, la quitó porque esa toma era 220 y la verdad no la estábamos utilizando. También me pareció un riesgo porque hay veces que se salpica el agua y eso cae como en ese enchufe. Así que mientras no la utilizamos, simplemente la tapó así con ese tirro para colocarle el vinil encima y no se vea pues. Y ya después se puso a barnizar todas las tablas. También me barnizó esta mini tablita que él me había hecho hace tiempo para yo hacer un aviso de lavandería. Bueno, le está colocando ese sellador y bueno, aquí yo había dado la última mano de pintura. No se los grabé porque bueno, ya les grabé cómo pinto. Y ahora sí nos tenemos que poner a limpiar esto porque está demasiado asqueroso, señores, de verdad que sí. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, señores, nos dimos cuenta cuando llegamos aquí al apartamento que el vinil tiene una continuidad. Miren que este con este siguen la línea, si se dan cuenta. Y bueno, gracias a Dios los elegimos así porque fue de verdad que comprándolos no nos dimos cuenta. Y bueno, gracias a Dios sí elegimos los que eran y está la continuidad. Y bueno, ahí estoy midiendo más o menos cómo se va a colocar. La verdad me pareció que mejor era así. Horizontal que vertical. Sí, me gustó muchísimo más horizontal. Así que bueno, para instalar este vinil es completamente distinto porque como es grueso tienes que quitar toda la pega completa de atrás y ya después la pegas así. Miren, yo no tuve ninguna arruga, nada, de verdad que es demasiado fácil. Es un vinil pero grueso. La verdad no sé cómo se llama ese tipo de panel de vinil, pero es excelente, de verdad que sí. Miren, Adrián se dedicó a instalar el de abajo con los huequitos porque yo de verdad con esas medidas no soy tan buena. Y a él le quedó el de abajo espectacular. Yo instalé el de arriba y él instaló el de abajo. Y miren cómo quedó. Ay, de verdad que me encantó. El cambio en la pared fue drástico. Así que bueno, ahora vamos a instalar las repisas. Era solamente encajarlas porque él ya las había medido, las había probado, las pintó. Así que bueno. Al día siguiente. Hola amigos, hoy es un nuevo día. Así que sí, el domingo no nos dio chance de terminar todo. Pero bueno, hoy es lunes. Así que hoy sí vamos a terminar. Ya lo que falta es nada, ya lo que falta es mi parte preferida de una remodelación, que es el limpiar y decorar. Así que vamos a hacer eso. Y bueno amigos, así dejamos esto ayer. Estas son las cosas con las que quiero decorar. Así que bueno, las tengo aquí para eso. Y así quedó. Miren qué linda quedaron las repisas y qué lindo quedó el papel. Faltan detalles. Falta, por ejemplo, en esta unión colocar silicón blanco, pero el silicón blanco que teníamos de las puertas ya Adrián lo utilizó todo. O sea, tenemos que ir a comprar otro. Así que quizás a final de esta semana vamos. Falta también cambiar este grifo, pero eso también tenemos que ir a la ferretería a comprar. Así que eso no creo que quede para este video.
Pero no se preocupen que cuando yo lo vaya a hacer, yo los voy a grabar. Ahora lo que vamos a hacer es decorar esta área. Primero voy a quitar esto de aquí porque siento que eso no me deja entrar bien la luz y esto se me pone amarillo. Sabemos que tenemos que poner algo aquí, una cortina o algo, pero bueno, mientras no esté voy a quitar esto porque siento que me coloca amarilla toda esta área, así que vamos a hacer eso. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. Everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. Y bueno, después que limpié la ventana, me dediqué a limpiar todo el área. Lavé muy bien ese trapito muchísimas veces. Y bueno, para garantizar que todo esté impecable, le estoy aplicando mi mezcla de Fabuloso con vinagre y todo quedó súper limpio. Miren, señores, estoy teniendo un problemita, no sé qué me aconsejan. La lavadora por encima se me está colocando amarillenta, así que bueno, está entrando muchísimo el sol, como pueden ver en este momento. Y momentáneamente le coloqué esa tela para que no se me siga colocando amarilla y subir el drenaje de la lavadora para que no se vea. Nosotros ese drenaje lo teníamos con una bombita, pero la bombita se dañó, así que bueno, por los momentos tenemos el drenaje que lo colocamos cuando lo usamos y después lo quitamos. Ya después compraremos la bombita para que quede perfecto. Pero bueno, estoy aquí barriendo todo el área porque bueno, para que todo quede limpiecito. Ahora sí llegó mi momento preferido, la decoración. Y bueno, vamos a empezar colocando en el estante esta cestita de las bolsas. De verdad la tenía en la parte de abajo y era muy incómoda de alcanzar. Aquí me parece súper accesible. Y bueno, miren, de decoración voy a colocar esta cestita con esta planta artificial. Después espero colocar una natural, pero por los momentos es lo que tenemos. Y bueno, aquí quiero colocar también esta matita artificial que tengo, que es súper linda. Y bueno, también quiero colocar el detergente que esté a la mano, porque también para lavar el detergente estaba allá abajo del lavaplatos. Y bueno, aquí me parece que va a quedar súper más cómodo. Y bueno, lo estamos rellenando para ahora sí colocarlo en la repisa. Miren qué lindo se ve. Y bueno, ya lo único que me falta por hacer para terminar esta remodelación es este letrero que quiero diseñar. Eso lo vamos a hacer juntos. Para los que no saben, yo soy diseñadora gráfica freelancer, así que bueno, amo diseñar. Tengo un plotter de corte que básicamente lo que hace es cortar las letras con vinil que yo quiera para pegarlas aquí. Así que vamos a hacer eso para ya dar por terminada, después de terminar el letrero, claro. Ahorita no lo voy a hacer porque ya se me hizo la hora del almuerzo, señores, y tengo que hacer el lonche, como dice. Después que haga el almuerzo, nos ponemos a hacer este letrero juntos. Antes de hacer el almuerzo voy a romper mi ayuno con este yogur que amo, es venezolano.
give up so easily. Yesterday and left, it feels so far away. Ahora sí, señores, vamos a hacer el letrero. Para eso vengo a mi computadora y bueno, yo busqué el diseño en Pinterest ya que estaba apurada. Ya después sí voy a hacer uno personalizado, pero por los momentos simplemente lo imprimí para que sea muchísimo más rápido, ya que tenía que subirles este video el día de hoy y estaba un poquito apurada. Y bueno, amigos, este era el antes. Miren cómo estaba, súper opaca la pared. Y este es el después. Ay, de verdad que yo amé el resultado final. Díganme qué les pareció en los comentarios, qué le agregarían, qué le quitarían. Y bueno, amigos, este fue el resultado final. De verdad que yo amé cómo quedó la lavandería en comparación a cómo estaba antes. De verdad que es un antes y un después. Ahora sí me provoca lavar aquí, estar aquí más cómoda. Todavía hay cosas que queremos arreglar en la lavandería, como tapar el tanque de agua y cambiar el grifo. Pero bueno, eso será muchísimo más adelante. Ya saben que uno va poco a poco. Aparte que, mira, así sea la mínima cosita, ocupa tiempo. Pasamos casi que todo el fin de semana así, nada más en esto. Y la verdad necesitamos descansar. Este fin que viene, ya le dije a Adrián, no vamos a hacer ninguna remodelación. Hay que descansar, señores. Pero bueno, lo importante es el resultado final, que amé. Y bueno, si llegaste hasta el final del video, recuerda que me ayudas demasiado dándole like, comentando y suscribiéndote. Y sin más nada que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye.